Saludo a todos los participantes del octavo Simposio Internacional de Educación, Formación Docente y Práctica Pedagógica en Contextos de Incertidumbre 2021. Soy Adriana Pérez, estudiante de doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Simón Bolívar, y hoy voy a compartirles algunos de los avances de mi investigación. En esta oportunidad, esta presentación se titula Prácticas de enseñanza para contextos emergentes. Conforme a los planteamientos expuestos por Turiñán en 1996, la educación es un proceso de adquisición de destrezas y actitudes en el marco de un sistema escolar con actividades intencionadas de aprendizaje. Este argumento nos lleva a pensar que esas actividades intencionadas se reflejan en la práctica de enseñanza, la cual requiere revisiones y ajustes acorde a los momentos históricos, como en este caso las situaciones que ha generado la pandemia. Estas transformaciones han suscitado cambios en el proceso educativo, particularmente en las nuevas formas de interacción, espacios, tiempos de aprendizaje, adopción de nuevas metodologías y recursos. Las dinámicas cambiantes, como pasar de una educación presencial a virtual, requieren del análisis de este accionar pedagógico que se visibiliza en incorporaciones de nuevas estrategias que den respuesta a una readaptación de las prácticas de enseñanza. Esto nos conduce a pensar si realmente estas prácticas responden al contexto emergente actual. A partir de esta situación excepcional, el Ministerio de Educación Nacional, a través de directrices ministeriales, inicialmente impartió orientaciones para el desarrollo de estrategias pedagógicas de trabajo académico en casa. Por su parte, la UNESCO 2020 plantea como sugerencia optar por el uso de soluciones de alta o débil tecnología en función de la energía y el tipo de acceso a Internet y nivel de competencias digitales de los estudiantes y docentes. De igual forma, la Red Iberoamericana de Docentes 2020 invita a descubrir el potencial que tiene la sincronía para el aprendizaje y valorarla como un mecanismo que da más agilidad y flexibilidad. Esto deja ver que las instituciones educativas no estaban preparadas para los cambios que se han generado debido a la pandemia. Por lo tanto, es importante plantear alternativas para adecuar y modernizar las prácticas de enseñanza que se ajusten a estos nuevos contextos. La actual situación contribuye a definir las prácticas de enseñanza en el marco de un contexto emergente. Por ello se planteó el siguiente interrogante. ¿Cuáles son las prácticas de enseñanza pertinentes para contextos emergentes? Conociendo la problemática, se planteó como objetivo caracterizar las prácticas de enseñanza pertinentes para contextos emergentes, siendo necesario contrastar los resultados con la realidad de las prácticas de enseñanza en las aulas de clase, de tal manera que se reflexione sobre los contenidos de enseñanza, la forma como se vienen dando los procesos didácticos, curriculares, y en este sentido mirar hacia dónde se potenciarían las acciones buscando el desarrollo de procesos pedagógicos de calidad contextualizados. Actualmente, la práctica de enseñanza se ha visto obligada a transformarse debido a los cambios generados por la emergencia sanitaria, lo que ha conllevado a nuevas formas de enseñanza, a fortalecer las estrategias y herramientas para el contexto emergente, que a su vez han dejado ver las desigualdades de nuestra sociedad. Entonces, este conjunto de situaciones muestra que la práctica de enseñanza no está dada como algo acabado lineal, sino que es necesario adaptarla a las necesidades sociales, lo que conlleva y nos invita a un cambio de vía para resignificar la praxis. En la revisión de estudios se encontraron algunos hallazgos como en el campo internacional Cisa Bucedo, Pérez, Abelas y Zabalca, quienes en su investigación desarrollada en Argentina concluyeron que incluso entre los mejores profesores predominan unas prácticas docentes en el enfoque tradicional de enseñanza. En el contexto nacional, Zuluaga plantea el interrogante: ¿está preparado el docente para asumir el reto de transformar su práctica pedagógica y avanzar hacia la puesta en marcha de una enseñanza emergente? Muy pertinente respondernos esta pregunta en estos momentos. En el ámbito local se tiene la investigación de Monterrosa, Garrido y Tenorio. En su investigación resaltaron la importancia de la práctica pedagógica en el aula para darle significado al rol docente, concibiendo el salón de clases como zona de innovación para apoyar contextos emergentes retando la creatividad. Los sustentos teóricos de este estudio están apoyados en diferentes perspectivas que implican el contexto y las características de la práctica de enseñanza, entendiendo el contexto emergente como todo lo que rodea a una situación de aprendizaje e incide directamente en el proceso de manera decisiva. Por ello es necesario entender los contextos y sus transformaciones. Por ejemplo, Flores en 1994 considera que las prácticas de enseñanza son las acciones que realiza el docente como facilitador, creando ambientes y experiencias para que el estudiante pueda acceder a estructuras superiores del pensamiento. Zavala señala
que esta ha de ser una actividad dinámica y reflexiva. Morán en 2010 argumenta que la práctica de enseñanza está atravesada por diversas cuestiones que se articulan en un momento histórico y un contexto determinado, produciendo una práctica social compleja que requiere de un fuerte compromiso con las situaciones que se le presentan. El paradigma de la complejidad toma como elementos constitutivos de la realidad la incertidumbre y el cambio, dado que se refiere a una urdimbre de acciones, interacciones y eventos que constituyen nuestro mundo. Es importante reconocer que la pandemia nos ha colocado en situaciones complejas para responder a las expectativas educativas. En este sentido, las prácticas de enseñanza se han apoyado en algunas metodologías, como lo son comunidades virtuales de aprendizaje, aprendizaje basado en el juego, gamificación. Las prácticas de enseñanza en este contexto emergente actual, que es la situación mundial del COVID-19, pueden o deben generar espacios de transformación e innovación favorecedores de mejoras en el aprendizaje. Este estudio fundamenta su enfoque en la investigación cualitativa por un diseño desde la fenomenología hermenéutica. Para la recolección de la información se combina la aplicación de técnicas como entrevista abierta, observación de clase y revisión documental. La población escogida es el núcleo número 4 del municipio de Sincelejo, Sucre, conformado por 5 instituciones, dentro de ellas una rural. La muestra está conformada por los directivos docentes, docentes de básica primaria, padres de familia y estudiantes. Para el procesamiento de la información se maneja un sistema de categorías y subcategorías de acuerdo con los datos encontrados, contrastándolos con el marco teórico y los objetivos de la investigación. Además, se utilizará el software TIP como técnica para el procesamiento de la información. Como resultados preliminares, la investigación muestra que la situación de emergencia generada por la pandemia ha obligado a los docentes a reorientar su trabajo de aula con prácticas más flexibles y que por ser una situación nueva ha sido muy difícil acomodarse a este nuevo contexto y la demanda de trabajo ha sido mayor. Teniendo en cuenta los resultados, se concluye que las prácticas de enseñanza se vienen ajustando a los nuevos contextos de manera lenta y sin el apoyo necesario, ya que los docentes en algunos casos carecen del dominio de herramientas tecnológicas, dificultando el proceso de adecuación de las prácticas tradicionales a las exigencias del nuevo contexto. Los estudiantes son muy dependientes de los docentes, lo que les dificulta enfrentarse al trabajo asincrónico. La mayoría de las instituciones no cuentan con conectividad. Las familias no están preparadas para asumir el nuevo papel de acompañamiento en el proceso de aprendizaje. En síntesis, para que los estudiantes aprendan de manera autónoma en estos tiempos, se requiere que las prácticas de enseñanza cambien y se adapten a las nuevas situaciones según el enfoque de aplicabilidad y la movilización de recursos. Hasta aquí mis avances. Muchas gracias.